México tiene dos nuevos partidos políticos en un país en el que el 42% de las personas se declara independiente. Esto pareciera ser una buena noticia. Más opciones para quienes no se identifican ni con el partido en el poder ni con las opciones existentes. Por eso, hablemos sobre Somos México y Paz, los nuevos partidos políticos de este país. Empecemos por el partido rosado, Somos México, que recoge mucho de lo que algún día fue un movimiento social presuntamente apartidista, la Marea Rosa. A ver, hasta ahora les vamos a llamar Somos México, pero todavía está en disputa en el Tribunal Electoral si van a mantener el nombre y el color o si tienen que cambiarlo bajo el argumento de que este busca apropiarse tramposamente de la pertenencia de toda la nación. O sea, pues si lo piensan, pues todos somos México, ¿no? Es raro que haya un partido que se nombre así. Hay que decir que en papel este podría ser el partido más progre del mundo. Su declaración de principios promete defender a ultranza la república, la división de poderes, los órganos autónomos y la soberanía. Exigen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, promueven los derechos de las disidencias sexogenéricas y prometen candidaturas a cargos de elección para personas menores de 35 años y de la diversidad. Todo esto, eso sí, cobijado bajo una defensa acérrima de la propiedad privada y el libre mercado. Y esto no va a resultar extraño cuando veamos quiénes componen este partido. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Y cuando digo el diablo me refiero, por supuesto, a Ricardo Salinas Pliego. Según el analista Leonardo Toledo, 2 de las 11 secretarías operativas clave del partido están ocupadas por empleados de Grupo Salinas y TV Azteca. Jorge Díaz Cuervo es rector de la Universidad de la Libertad, la Universidad de Ricardo Salinas, y Harumi Esmeralda Méndez de Quibernus, un programa de liderazgo juvenil de Grupo Salinas. Uno no quiere pecar de mal pensado, pero el señor quiere ser presidente y sí te lleva a preguntarte si el partido podría ser una plataforma precocinada para una eventual candidatura presidencial del tío de los fachos para el 2030. Ahora, uno esperaría que una propuesta que se presenta como refrescante, innovadora y progre tuviera al frente gente pues refrescante, innovadora y progre. Sin embargo, las figuras al frente de Somos México son exintegrantes del difunto PRD como Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez y Casa, que pertenecen a un grupo del PRD que se le hacía llamar Los Chuchos, que era como el grupo más moderado dentro del partido. Exintegrantes del INE antes IFE como Marco Antonio Baños y Ana Laura Martínez de Lara, y más figuras cercanas a Salinas Pliego como Jacqueline Loist, nunca sabía cómo se pronuncia, directora de la Unidad de Género de TV Azteca, o Amado Avendaño, analista en ADN 40. También está José Ramón Cosío, exministro de la Corte, Ignacio Peralta, exgobernador priista de Colima, investigado por peculado, y Leobardo Alcalá, exdiputado por el PRI. Se llama Leobardo. Y si nos vamos al Consejo Consultivo, cuya función es orientar ideológicamente al partido, encontramos una mezcla particular, porque debo decir que hay gente que a mí me parece respetable e interesante, como los exministros de la Corte Javier Lainez y Margarita Ríos Farjat, que creo que podemos decir que son dos de los representantes más dignos del Poder Judicial antes de la reforma. Y me van a decir, son representantes neoliberales, lo que ustedes quieran. Sí, pero son políticos muy dignos. O sea, a ver, creo que queremos pluralidad política en México y creo que estas dos voces, por ejemplo, le agregarían algo muy interesante a la pluralidad política del país. También está Miguel Alfonso Mesa, a quien yo respeto mucho por su plataforma que exhibe narcopolíticos, o la empresaria Marisa Lazo, que sí creo que es un referente en México de responsabilidad social empresarial y de pastel de Red Velvet. No mames, se me antojó uno. Pero ahí está el pedo, porque a estos pocos se les suma gente como Carlos Medina Plasencia, expresidente municipal de León, panista, conservador, Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California por el PAN, Diego Valadez, procurador general de la República en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y Paco Calderón, caricaturista y una de las peores personas del país, una de las personas con las ideas más regresivas, además de un hombre en situación de poner la bandera de Israel en su nombre de usuario en X. Entonces sucede un shock extraño, ¿no? Un partido que dice ofrecer algo nuevo, con estatutos progresistas, pero compuesto por un grupo de personas que nunca han actuado como progresistas cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Estoy generalizando, porque a ver, en la carrera de Emilio Álvarez y Casas sí hay progresismo, pero la gran mayoría pues no es gente que se ha distinguido por ello. Y eso se refleja en la comunicación oficial del partido, que intenta pintarse como una opción sin ideología, como si eso se pudiera. Aquí está Emilio Álvarez y Casa, representante de Somos México ante el INE, con el periodista Juan Becerra. El aborto, la interrupción, los temas de diversidad, esos temas que a la gente le entra el tema de la convicción, creencia, sistema de valores, de conciencia son, Juan. Lo que hemos encontrado en este caminar de 2 años es que las ideologías cada vez dicen menos, Juan.
y menos a los jóvenes. La neta, a mí no me sorprende que en Somos México haya varias personas que caminaron junto a la fallida candidatura a la presidencia de Xóchitl Gálvez, porque muchos de los problemas que tuvo ella los tiene este partido. Unas ganas de quedar bien con todos, una incapacidad de definir una postura más allá del antiobradorismo. Pero si volteamos a ver al otro nuevo partido, Paz, las cosas no se ven más luminosas. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y en sus inicios, la asociación civil buscó registrarse como Construyendo Sociedades de Paz, cuyas siglas son CSP, las mismas de cierta presidenta con A y con muy altos índices de aprobación. Nada tontos los fundamentalistas religiosos del bienestar. La propia presidenta Sheinbaum lo desautorizó públicamente diciendo que cualquiera que use su nombre para crear nuevos partidos está equivocado. Finalmente, el Tribunal Electoral les prohibió seguir utilizando esas siglas y por eso son Paz. Paz tiene mucho en común con Somos México, porque es también reciclaje político. Es el reciclaje del conservadurismo evangélico en México. Es la tercera versión de lo que fue el Partido Encuentro Social, que ha perdido el registro ya 2 veces por falta de votos. ¿Y qué creen? Estos tampoco son de izquierda ni de derecha. Afirman ser una opción morada, lo que sea que eso signifique, que supera la geometría política, tomando lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Pero basta una revisión rápida a sus documentos básicos para desmentir todo eso. En sus estatutos atacan lo que denominan el secularismo abyecto de la izquierda y promueven la mal llamada defensa de la vida desde el derecho natural, lo cual es un claro eufemismo antiderechos para oponerse a la autonomía reproductiva de las mujeres. Todo es horrible. Teóricamente proponen sustituir la lucha de clases, un concepto clásico de la izquierda, por un encuentro de clases, un concepto nuevo de la abyección política. Sin embargo, el eje de su propuesta es postular a la familia como la institución social más importante de México, como lo hacen los partidos nacionalistas cristianos en el mundo. Cuando un partido en México dice algo que podría bien decir el Partido Republicano de Donald Trump, estamos en problemas. ¿Tienen una agenda de combate a la pobreza? Sí. Pero no usan un lenguaje de derechos humanos o de libertades, sino un tono de piedad y asistencialismo evangélico. Hablan de cuidar a sus viudas, a sus huérfanos, a sus moribundos, ¿no? Un discurso muy religioso. Se declaran independientes, pero su líder moral, Hugo Eric Flores, y varios de sus fundadores tienen escaños como legisladores de Morena y son prácticamente parásitos del movimiento que se autonombra Cuarta Transformación. Y ya que mencioné a Hugo Eric Flores, hay que decir primero que esos dos nombres no combinan, pero aparte que cuando era delegado de Bienestar en Morelos en 2019, encabezó la asamblea sobre las termoeléctricas del proyecto Integral Morelos, donde el activista Samir Flores lo confrontó verbalmente y 3 días después Samir Flores fue asesinado. La familia de Flores pidió investigar tanto a Hugo Eric como al entonces gobernador por el PES, Cuauhtémoc Blanco. Y hablando de la cercanía de esta gente con el poder, esta semana César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, gobernada en este momento por la morenista Clara Brugada, lo recibió cálidamente en su oficina, dejando claro que no hay distancia verdadera entre el partido Paz y el proyecto político de la 4T. Vean. Y le deseo la mayor de las suertes. Él siempre ha estado cerca de la transformación. Yo recuerdo en el 2018 que apoyó la candidatura del expresidente López Obrador y es alguien que ha sido muy consecuente con este proyecto de la transformación. Paz es un negociazo para la derecha religiosa, aliada con el oficialismo por conveniencia más que por afinidad. Intercambian su misión legislativa, es decir, decirle que sí a todo a la 4T, su misión electoral también, a cambio de supervivencia presupuestal. Entonces nos quedamos un poco igual, con un partido en el poder con pocas ganas de compartirlo con sus opositores y una oposición que no termina de articular una plataforma política coherente. Supongo que por ahora, eso somos, México.